La primera ponente es Cecilia López. Cecilia es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada y especializada en diseño de exposiciones por una Universidad Complutense de Madrid. Fue becaria del programa Formarte en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y se incorporó al cuerpo de ayudantes de museo en el Departamento de Conservación del Museo del Traje, siendo la responsable de las colecciones vinculadas a patrimonio etnológico y a día de hoy forma parte del Plan Nacional de Salvaguarda de Patrimonio Cultural y Material. Le cedo la palabra a Cecilia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Voy a compartir pantalla. A ver, espero que se vea compartido ya. Bueno, pues nada, trasladarle también las gracias al Instituto de Patrimonio Cultural de España por organizar esta webinar tan interesante y también tan necesaria sobre conservación preventiva en torno al textil y la indumentaria. Y bueno, dado que vamos a hablar varias compañeras del Museo del Traje y que comienzo yo, pues he creído conveniente resumir a grandes rasgos pues la problemática a la que nos enfrentamos en nuestro día a día en el Departamento de Conservación del Museo del Traje. Bueno, pues para comenzar y porque nos dará pistas sobre cómo trabajamos, pues creo conveniente mencionar que el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, que es el nombre completo, es uno de los 16 museos de titularidad estatal que se encuentran localizados por todo el territorio español y se concentran por la gran mayoría en Madrid, como es este caso. Y que, pues, que su titularidad y gestión pues, sean estatales, pues tiene ventajas y desventajas, ¿no? Pero sin duda pues condiciona nuestro trabajo diario, ya que al no contar con entidad jurídica propia y depender pues, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura a través de la Subdirección General de Museos Estatales, pues cualquier tramitación administrativa, como puede ser una firma de convenio, de colaboración, la capacidad de contratar o la compra de suministros en material y un sinfín de necesidades más, pues se ralentizan en el tiempo de tal manera que resulta vital la anticipación y esa planificación y mucho más en un departamento de conservación preventiva que se dedica a ello expresamente, ¿no? Que es a tener que adelantarse, ¿no? Anticiparse a ciertos riesgos o peligros o, bueno, como queramos llamarlo. Bueno, pues uno de los principales retos al que nos enfrentamos a diario desde el departamento es la diversidad de sus colecciones, ¿no? Aunque por la temática del seminario nos vamos a centrar en el patrimonio textil, el Museo del Traje pues custodia casi un total de 200.000 bienes culturales, de los cuales tan solo aproximadamente 30.000 son textiles, perteneciendo el resto a fondos documentales o a diversos objetos vinculados al patrimonio etnológico, que como veis en la imagen pues pueden ser desde juguetes, cerámica, carteles, instrumentos musicales, aquellos instrumentos vinculados a la actividad agrícola, económica, ganadera, al ámbito doméstico, la religiosidad, bueno, y un largo pues, sin fin, ¿no? de tipologías. Pues. Toda esta variedad material, técnica y tipológica pues dificulta en cierta manera la adopción de medidas concretas sobre conservación y sobre todo de cara a su almacenaje. Estamos hablando pues de que el total de la colección a día de hoy pues solo se exponen unas 793 piezas, estando el resto pues almacenadas en las zonas de reserva. Esta variedad tipológica pues, se debe a la propia historia del museo y a la formación de sus colecciones, ¿no? El origen remoto del museo es la exposición del traje regional, celebrada en 1925 en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, que actual edificio de la Biblioteca Nacional de España, del Museo Arqueológico Nacional, de que además celebramos el año que viene su centenario y estáis todos invitados a participar en todo lo que os vamos a ofrecer. Y bueno, os traigo aquí una imagen de esta exposición, ¿no? Esta sería una de las recreaciones de la provincia de Jaén, concretamente de Úbeda. Como veis, se recrearon pues, unas impresionantes escenografías para la época de entonces, incluso nuestra época actual, como veis, y es por ello que tuvo un éxito tremendo. Entonces se decide crear un museo del traje, pero se amplía la colección no solo a indumentaria, sino a otros objetos de la vida cotidiana, pues llevándose a cabo distintas campañas de recogida de piezas que ya comenzaron también con la primera exposición pues, por todo el país. Y se materializó ya en el 34, en 1934, como Museo del Pueblo Español, no como Museo del Traje, pero sí como Museo del Pueblo Español.
Esta es la verdadera razón de ser de la colección del museo y de su variedad tipológica, pues más allá del ámbito textil, ¿no? Por otro lado, otro de los grandes retos es el edificio actual, emplazado, como sabréis, en Ciudad Universitaria, en la avenida Juan de Herrera. Jaime López de Asiain y Ángel Díaz Domínguez fueron los arquitectos de este edificio, que se construyó en la década de los 70. Fue uno de los primeros edificios que se crea en España con fines museísticos, y el proyecto recibirá el Premio Nacional de Arquitectura en el 69. Se construye para albergar el Museo Español de Arte Contemporáneo y se diseña con unas características muy específicas y unas necesidades muy pautadas para albergar obras de arte, la mayoría pintura, escultura y obra gráfica, y muchas de ellas de gran volumen, ¿no? Que vamos a ver. Es por ello que son espacios amplísimos, unos espacios muy grandes y diáfanos que nos están suponiendo muchos problemas a la hora de climatizar. Cuando se crea el Museo Reina Sofía, las colecciones pasarán a su actual sede del Hospital de San Carlos, en Atocha, en la década de los 80, y es entonces cuando, en 1987, las colecciones del Museo del Pueblo Español pasan a este edificio hasta el día de hoy. En 2004, como ya sabréis, se decide crear con sus colecciones el Museo del Traje, para lo que evidentemente se tienen que adaptar en la medida de lo posible los espacios. En la imagen os traigo una fotografía de la década de los 70, donde se está en esos momentos construyendo el edificio y donde se aprecia muy bien su estructura, ya que se trata de una vista aérea. El edificio se plantea, bueno, si ya lo conocéis, como una gran lonja abierta entre pilares y en forma de U, en torno a un patio central, que es este que veis ahí casi en el centro de la imagen también, y en ese patio se abre una escalinata que es la que accede a la planta principal o piso primero, que es la que alberga los espacios comunes como exposición permanente, biblioteca, talleres infantiles o auditorio, por ejemplo. Y sobre uno de sus lados, como veis aquí, pues se erige la torre de 12 plantas que le confiere la identidad característica a este edificio, ¿no? Su personalidad. Y todo el espacio, además, cuenta con un sótano en el que se encuentran los almacenes y las zonas de trabajo, como veremos más adelante, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar por la sala destinada a la exposición permanente. Su estructura actual se llevó a cabo en 2003 y se articuló en torno a diferentes recubrimientos constructivos para organizar un espacio bastante diáfano, como habéis visto, y poder cumplir con los requisitos también derivados de la conservación de las piezas. Como podemos ver en el plano, se trata de un circuito cerrado en forma de U, que sería esta que veis aquí, que se hizo pues para evitar la entrada de luz natural, ya que todo el perímetro se encuentra rodeado de unas grandes cristaleras, como habéis podido ver en la imagen anterior. Y en esta imagen os enseño, podéis ver cómo se erigió la estructura que marca ese recorrido, ese anillo interno, y alberga a las vitrinas actuales. Es la estructura de los pasillos por la que se comunican también las vitrinas, concebida como un anillo interno pues bastante protegido. Este acondicionamiento de la exposición permanente se debe a que, como ya sabéis, las fibras textiles son extraordinariamente vulnerables a la luz y requieren de un control bastante exhaustivo de temperatura y humedad relativa, además de tener que prestar pues, también bastante atención a temas como la suciedad, a los agentes biológicos, insectos, teniendo en cuenta que nosotros estamos rodeados por jardines, ¿no? Contaminantes químicos, nos encontramos también cerca de carreteras, autovías, y abrasión, pues por ejemplo, entre otros aspectos, ¿no? Pues en la exposición permanente siempre se mantienen unos niveles de iluminación muy bajos, sin superar los 50 luxes, que es lo que recomienda la literatura científica, aunque bueno, si nos pusiéramos estrictos, en teoría, una colección textil para cumplir con todos los requisitos de conservación, pues debería estar siempre almacenada y nunca ser expuesta, ¿no? Pero estaríamos rompiendo uno de los pilares básicos del fin patrimonial que no queremos romper, ¿no? En la sala, pues aún no contamos con sensores de encendido de luces por movimiento, y las luces pues tan solo se encuentran encendidas en horario público del museo y en los momentos en los que son necesarios pues, realizar trabajos puntuales de revisión, mantenimiento, conservación o limpieza, y en todo momento pues, se utilizan las luces de trabajo que están debidamente sectorizadas. Esta iluminación de parámetros tan bajitos para el ojo humano pues debe estar debidamente justificada ante el visitante, y es por ello que nosotros utilizamos la primera vitrina, la denominada vitrina cero,
que es la que veis en la imagen de la izquierda, pues para hablar de los problemas de conservación y de cómo la luz afecta a determinados materiales y que por ello a lo largo de la exposición pues se van a mantener unos niveles de iluminación muy bajos debido a unas condiciones de conservación muy específicas y aún así siempre nos encontramos quejas por la escasa iluminación. Por mucho que se informe, siempre va a haber gente que se queje, porque es cierto que tiene niveles muy bajos, pero tienen que comprender también que es un equilibrio entre la conservación de la pieza y la propia visión humana, ¿no? La propia que se pueda ver, ¿no? Por otro lado, también ese contraste lumínico entre la zona exterior e interior de la exposición pues, se atenúa gracias a unas llamativas zonas de paso acondicionadas con unas cristaleras azules, como la que veis en la imagen a la derecha. Son las zonas de adaptación lumínica, conocida como ZAL o ZALES, que permiten al visitante adaptar su visión a los niveles de iluminación de la exposición permanente. Para favorecer esta adaptación, estas zonas de paso cuentan con vitrinas dentro, reservadas para la exposición de objetos que habitualmente no forman parte pues, del discurso propuesto en la exposición permanente. Y aunque esta imagen que veis contiene la vitrina vacía, es porque es una imagen anterior al montaje actual. A día de hoy estos zales se encuentran dedicados a los 5 sentidos, al tema de los 5 sentidos. En relación a las condiciones ambientales de la exposición permanente, pues uno de los problemas del edificio es que tiene muy poco aislamiento con respecto a lo que ocurre en el exterior. Y cuando pues, existe un aumento de temperatura, como por ejemplo los que estamos teniendo estos días, ello conlleva, como sabéis, a un descenso de la humedad relativa bastante importante. Veis en la foto que el edificio está revestido por unas placas metálicas que rodean la estructura del edificio que retienen el calor pero que no lo expulsa. A lo que se suma además esa cristalera corrida que veis abajo de la primera planta, que es la que se corresponde con la sala de la exposición permanente. Gracias a toda la toma de datos, pues hemos comprobado que las condiciones de temperatura y humedad relativa dependen mucho de lo que ocurre en el exterior, ¿no? Los datos obtenidos de nuestro sistema Honeywell, que es con el que trabajamos nosotros, el que tenemos, vamos, los contrastamos con los recogidos en la estación meteorológica de Ciudad Universitaria, que es la más cercana, y cuando esta falla, que normalmente ya os digo que falla mucho, los cogemos de la zona de Retiro. Esto ha hecho que durante muchos años, en los meses de verano, el museo cerrara sus puertas al público, por lo que se vaciaban las vitrinas y se aprovechaba también para rotar la exposición al completo de cara a la futura reapertura en los meses de septiembre y octubre, ¿no? Finalmente, se consiguieron climatizar las salas alquilando máquinas refrigeradoras, tener en cuenta que es muy difícil conseguir una climatización en esos espacios tan diáfanos, pero estas máquinas también contaban un difícil control, ¿no? Y además eran alquiladas, no era un sistema a largo plazo que nos fuera a solucionar. A día de hoy ya se ha podido instalar un sistema de refrigeración mediante aerocondensadores que será puesto en funcionamiento en las próximas semanas y que habrá que estudiar también para ver su efectividad, ¿no? Del departamento. Como acabamos de decir, la extrema sensibilidad de este material orgánico pues, obliga a la rotación de sus colecciones y transcurridos un periodo de tiempo. Las rotaciones periódicas de la exposición requieren de un enorme esfuerzo y trabajo por parte de todo el personal del museo y aunque a veces no seamos conscientes, pues están implicados todos los departamentos del museo, desde colecciones, documentación, conservación, difusión, mantenimiento, seguridad, vigilancia, limpieza, etcétera, y se necesita también de personal externo, ¿no? Incluso de ello. Y a todo este trabajo pues, se le suma el tener que cerrar temporalmente las salas del museo para llevarlo a cabo. Y es por ello que desde el museo, pues, desde que el museo pues, ya no tiene que cerrar en verano sus puertas al público porque goza de ese sistema de climatización por las altas temperaturas que se cerraba, pues se ha optado por ir rotando su exposición poco a poco. En la imagen, por ejemplo, os traigo pues, momentos del montaje de la rotación que hicimos a finales del año pasado de la vitrina de Mariano Fortuny. La responsable de la colección pues, elaboró un listado en el que se ofrecían piezas alternativas y nuestra compañera Silvia Brasero, que va a hablar en cuanto yo termine, que es nuestra conservadora restauradora especialista en textil, pues comprobó el estado de conservación en que se encontraban las piezas y su correcto sistema de exposición. Y como veis en la imagen, pues se vistió en sala y se coordinó con todo el equipo de limpieza e iluminación también.
Y bueno, hay que tener también en cuenta muchas veces que cualquier rotación pues también afecta a la información que aparece en los textos de sala, como en cartelas, que en este caso pues tuvieron que cambiarse, así como también afecta a la fotografía, muchas de las piezas tienen que fotografiarse, y también, por ejemplo, nuestra vista virtual, ¿no?, de la web. Y en esta otra imagen pues ya se ve el resultado final de cómo quedó y está ahora la vitrina de Marino Fortuny. Y bueno, pues continuando con la exposición permanente, me gustaría hacer una breve reseña, aunque seguramente Silvia os hable después y creo que ha utilizado la misma imagen que yo en este PowerPoint porque es una imagen muy bonita. Voy a dedicar pues hacer una puntualización a los soportes expositivos y a la peculiaridad de las piezas de indumentaria, ¿no? Nosotros pues tenemos la suerte de contar con nuestra compañera Pra, que es con quien aparece en la foto, que es la especialista en volumen y quien realiza los maniquíes históricos, sobre todo de indumentaria anterior a 1960 aproximadamente, que es cuando con la estandarización de las tallas pues ya se empiezan a utilizar los maniquíes comerciales. Pues bueno, ya sabéis que los maniquíes, pues aparte de ayudar en la exposición de las piezas, pues ayudan a conservar la prenda de forma que el tejido pues que no tenga tensiones y que se pueda sentar cómodamente sobre un soporte. El museo pues cuenta con un conjunto de matrices sobre los que se crea los maniquíes, como podéis ver al fondo de la imagen, aquellas que se ven ahí. Unos fueron cedidas por el Museo de Artes Decorativas de París, otras fueron encargadas a la Sociedad de Stockmann también de París y otras se realizaron en el museo, ¿no? Pues muy brevemente, porque me parece que luego también va a hablar mi compañera Silvia. El proceso pues consiste básicamente en envolver en plástico para proteger esa matriz elegida y forrarla con múltiples capas de tiras de papel secante con cola de almidón, hasta se obtiene la forma deseada y luego se seca en un horno. Una vez que se seca, se realiza un corte lateral para que pueda ser desmoldado, que se unirá evidentemente posteriormente. Luego se deberá rematar, puesto que estamos hablando de maniquíes invisibles, se deberá recortar los bordes, teñir partes de color adecuado, como se ve en la foto, y también pues, se forran con guata sintética y ventulón para evitar enganches, aislar el traje del soporte también y proporcionar una base mullida. Además, pues en función de las necesidades de la prenda, pues los maniquíes necesitan completarse mediante la colocación de brazos y otros soportes que den volumen adicional, como pueden ser faldas, faldones, polisones, miriñaques, etcétera, y eso se hace en el taller de costura, ¿no?, que es la foto que estáis viendo ahora mismo. En ocasiones, pues surgen retos como la realización de este maniquí para el traje de Amazona, de color negro de finales del 19, que veis en el centro de la vitrina. Este traje pues, se hizo exclusivamente para montar a caballo, con las dos piernas hacia el mismo lado, sobre unas sillas especiales destinadas exclusivamente a mujeres, evitando así que cabalgasen a horcajadas como los hombres, ¿no? Como veis, la forma de la falda destinada a ir sentada pues no podía ir en un maniquí comercial, lo que supuso todo un reto para el departamento de volumen, que tuvo que pensar pues, en una solución para poder exponer correctamente este vestido. El maniquí pues, tenía que aparentar estar sentado, pero a su vez había que evitar cualquier tipo de tensión para el tejido, sobre todo por la parte inferior de la falda, y el resultado, bueno, lo podéis ver en la imagen, ¿no? Fue un gran hándicap para el departamento. Y bueno, pues siguiendo con los problemas que nos encontramos casi a diario, bueno, afortunadamente no es casi a diario, pero sí muy frecuentemente, de mano de la estructura también del edificio. Es un edificio de los 70, claro, hay que tenerlo en cuenta. Pues nos encontramos con filtraciones de agua o con goteras, ¿no? En 2020, justo antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia, pues el museo tuvo que cerrar sus puertas para acometer una serie de obras de reforma para adaptarse a los requerimientos de inspección técnica de edificios, la ITE, y una de las cosas pues, que se llevaron a cabo fue la sustitución de la impermeabilización de la cubierta, la sustitución también de todas las canaletas sobre la cubierta de la planta baja, la subsanación de determinadas filtraciones, en fin. Bueno, todo debido a un problema muy grave de goteras con las que contaba el edificio y que afectaba también a las vitrinas de la exposición permanente y a otras zonas internas, ¿no? Un problema que era muy serio. Pese a todo el problema, como veis, pues no se ha
no se ha resuelto totalmente, aunque no tiene la gravedad que tenía antes y seguimos teniendo goteras, como se puede ver en la imagen, aunque es que no tantas como antes. ¿Y qué hacemos? Pues algo lo solventamos desde el departamento, pues anticipándonos a las predicciones de lluvia. Estamos muy atentos a cualquier predicción climatológica, vigilando en todo momento y haciendo controles muy periódicos y puntuales, realizando informes y poniendo muchísimos cubos, ¿no? Tenemos muchísimos cubos a lo largo de todo el perímetro de la exposición y en sitios estratégicos para poder solventar de esa manera. Bueno, y una vez comentada la exposición permanente, pues vamos a ver ahora el espacio destinado a reserva del museo. Este se encuentra en una zona habilitada en uno de los laterales de la planta sótano, que es la parte que tenéis aquí abajo, y que tiene un acceso restringido y control y registro de entrada. Y el otro lateral de la parte superior está destinado a las zonas de trabajo, como las salas de cuarentena, tránsito, registro de colecciones, laboratorios de restauración y fotografía, volumen, costura, mantenimiento, etc., ¿no? Y por último, este rectángulo que se prolonga por debajo de los jardines en 3 plantas, que en su origen estaba destinado a garaje, hoy además pues, se ha aprovechado para almacenar obras de gran tamaño, también para depósitos de otras instituciones y para almacenaje de material. Este sería el pasillo de acceso ya a los almacenes, que como veis pues son espacios de enormes dimensiones concebidos, se me traba la lengua, concebidos, como ya os comenté, para una colección de arte contemporáneo que iba a estar inicialmente ahí, ¿no? De ahí que contemos, por ejemplo, con almacenes para peines que utilizamos para nuestra modesta colección de pintura y obra gráfica que ya está enmarcada, que es el espacio que veis en esta imagen. Y este espacio inicial pues, supuso un problema para nuestra colección, con lo que se tuvo que adaptar y compartimentar en varias salas y plantas y modularse mediante armarios y sistemas de estanterías que se podían adaptar mejor a nuestras colecciones, ¿no? Esta, por ejemplo, es una imagen de esos espacios diáfanos que se tuvieron que estructurar en 2 o 3 plantas para aprovechar el espacio y modularse mediante armarios o sistemas de estanterías como en este caso con el sistema Mecalux. Pero evidentemente yo me voy a centrar en el espacio destinado a almacenar los bienes textiles, que se concentran principalmente en 2 zonas: el almacén destinado a indumentaria histórica, que se divide para aprovechar el espacio en 2 alturas, ocupado por armarios compactos y compartimentados en su interior en función de sus necesidades, como el que veis en la foto. Y por otro lado, pues la indumentaria contemporánea, los grandes formatos y la indumentaria tradicional se almacenan en una sala anexa, también de doble altura, pero en este caso en armarios metálicos y de madera y también en estanterías. En la foto pues veis sistemas de almacenaje en plano de grandes formatos, como puede ser, por ejemplo, nuestra colección de vestidos de novia y el sistema de cajas a medida o estandarizadas en función de las necesidades, pues para piezas de indumentaria completas o de mayor volumen. De esta zona también os va a hablar más detenidamente mi compañera Ana García, pues a día de hoy pues, se encuentra en un proceso de transformación, lo que ha generado toda una serie de movimientos en cadena como consecuencia, que hace que nos hayamos replanteado reubicar una gran parte considerable de las colecciones que no teníamos incluso antes previsto, ¿no? Por otro lado, como os comentaba, pues la indumentaria tradicional y parte de los textiles planos pues, se encuentran almacenados en armarios de madera de pino, sin tratar interiormente, y están provistos pues, de protección para filtraciones de polvo, microorganismos y luz, y se confeccionaron en su momento pues, para ser muy versátiles, ofreciendo la posibilidad de colgar barras, extender baldas o cajones o colocar rulos, ¿no? Pese a ello, pues estos armarios a día de hoy son un foco peligroso ante factores de riesgo y poco a poco pues, se van a ir reemplazando por armarios metálicos. Y bueno, salvo que las características de la pieza lo impidan, lo ideal es almacenar el textil en plano. Estaríamos hablando en un mundo ideal en el que todos los museos contaran con suficientemente espacio en sus almacenes como para poder almacenarlo así, y teniendo en cuenta, pues, y tener en cuenta también la previsión, ¿no?, de crecimiento de la colección. Algo completamente inviable, sobre todo en museos, además, que están en edificios históricos que cuentan con un espacio de almacenaje muy reducido y que no tienen posibilidad de ser ampliados, ¿no?, y de crecer.
Con lo cual, para economizar el espacio, pues se contempla el almacenaje vertical, normalmente pues suspendido en una percha y en situaciones muy puntuales sobre maniquí. Siempre hay que tener en cuenta qué piezas pueden ir colgadas y cuáles no, ya que por su estado de conservación, pues no todas lo permiten. Una mala elección del soporte o de la percha puede producir daños físicos en la pieza, siendo casi siempre los más frecuentes, pues deformaciones producidas en el punto de la colgadura, derivadas del mal reparto de los pesos, crear tensiones, etc. Para ello utilizamos perchas forradas con guata y ventulón, como se hacía con los maniquíes, para amortiguar esos puntos de tensión y evitar el contacto directo con la percha y también distribuir ese peso. Y aunque están, como veis, esas piezas están guardadas en un armario compacto, pues las piezas se cubren con fundas de algodón sin tratar, fundas que evitan cualquier tipo de cierre como botones, corchetes, cremalleras, etcétera, y que se utilizan pues cierres formados con tiras de algodón para hacer lazadas. Además, para evitar una manipulación excesiva de la pieza de cara a su identificación, pues como veis, estas fundas pues llevan el número de inventario, además un bolsillo para introducir una foto de la pieza o varias fotos de distintas vistas y una ventanita transparente que permite ver el interior y así poder identificarlo más fácilmente. El almacenamiento vertical pues nos permite optimizar mejor el espacio, pero existen piezas que por su estado de conservación, su hechura, dimensiones o características pues no lo permiten, ¿no? Y deben ser almacenadas en horizontal. En la imagen os traigo un ejemplo muy particular, como son el vestido Delfos de Marino Fortuny, que por las características de su plisado pues se guardan enrollados y así se conservan en el museo. Este es otro ejemplo sobre soporte horizontal dispuesto en baldas, que en este caso, al no ser extraíbles, el soporte plano rígido cobra aún mayor importancia, ¿no? También en algunos casos, como vimos, contamos con cajas encargadas o a medida, o se crean soportes debidamente acondicionados en los que se realizan pues, rellenos o semirrellenos para que pueda descansar la pieza, como es el caso de una de las piezas más antiguas de la colección, que es este jubón del siglo XVII, que podéis ver en la imagen. Y bueno, el tercer sistema de almacenaje textil es el enrollado, que se utiliza para tejidos planos que se enrollan sobre un soporte cilíndrico o rulo de cartón rígido inerte, que muchas veces se reutilizan y tienen que ser debidamente aislados, forrados con ventulón para favorecer también el enrollado y evitar que el tejido se deslice. Finalmente se protege con una funda o con un papel neutro tipo tisú y se atan con varias lazadas de cinta de algodón donde se escribe el número de inventario para identificar. Y bueno, os traigo también unas imágenes de almacenaje de distintos complementos, como pueden ser sombreros y tocados, zapatos en los que se almacenen sobre soportes planos, se intenta almacenar así, para facilitar su manipulación también, ¿no? Y con los convenientes rellenos o semirrellenos que comentamos. Y bueno, muy brevemente también, en relación a las condiciones ambientales, pues son bastante más estables que en las salas de la exposición permanente, en el almacén. Hay que tener en cuenta que estos espacios pues no tienen ningún tipo de climatización, pero que por su emplazamiento les hace conservar unas buenas condiciones ambientales y permanecer pues también aislado del exterior. En este caso, que su ubicación esté en la sala de sótano supone una ventaja. Os he traído la gráfica con las mediciones del dispositivo que tenemos colocado en la planta baja del almacén de indumentaria histórica, la correspondiente al mes de mayo. Y bueno, pese a los cambios bruscos de temperatura que hemos vivido, que sí se ven reflejadas en los datos de medición de la exposición permanente, aquí vemos que la temperatura pues, se mantiene constante con un ligero ascenso hasta alcanzar los 20 grados centígrados, también propio de estas fechas con la subida de la temperatura exterior, y una humedad relativa entre el 50 y el 60. Estas oscilaciones que se ven aquí también se corresponden con esos momentos puntuales en que se han llevado a cabo los trabajos de remodelación de los almacenes que os he comentado y que os va a comentar mi compañera Ana. Y bueno, en relación a la iluminación de los almacenes, pues se mantienen unos niveles muy estables. Sí que hay luz en los accesos para poder facilitar el tránsito a las personas, pero siempre está apagada, salvo que se realicen trabajos técnicos o de mantenimiento o de limpieza. Se trata de una luz artificial cenital muy puntual y sectorizada, de forma que solo se encienden pues, aquellas zonas donde se va a trabajar, ¿no? Son instalaciones ya antiguas que conforme van generando problemas pues intentan reemplazar y mejorar, ¿no? Pero todo como poco a poco.
Y luego, pues, para ir finalizando también, pues ya la ventaja que supone la ubicación de los almacenes en los sótanos, como vimos, para las condiciones ambientales de temperatura y humedad, pues supone también otras desventajas, ¿no? Y, por ejemplo, pues tener encima jardines o la cafetería barra restaurante con sus respectivas canalizaciones, desagües y filtraciones de la zona de los baños, la barra del bar y de la cocina, ¿no? En la imagen de la izquierda podemos ver una zona de los almacenes dedicada a la colección del equipamiento doméstico, que se sitúa justo debajo de la zona de la barra del bar. Se produjo en un momento una rotura de uno de los conductos de desagüe a la altura de donde está el cubo, ocasionando goteras que afortunadamente no afectó a ninguna pieza, pero que podía haber pasado, ¿no? Y otro de los grandes problemas que tenemos son los depósitos de grasas, que como veis también del restaurante, que como veis en la foto se encuentran bajo esa parte del suelo del almacén donde está la alcantarilla naranja y que hay que tener perfectamente controlado para que se proceda a su vaciado periódico y no rebose, como ha ocurrido en algún caso, ¿no? En algún caso muy puntual, pero también, aunque esté en el almacén, está en el pasillo, ¿no? En el pasillo de acceso, no está dentro de una sala del almacén específicamente. Y bueno, ahora sí que ya para terminar, me gustaría hablar de la importancia, ¿no?, de llevar a cabo una adecuada selección de los contenedores del mobiliario que nos permita optimizar el espacio. Digo esto porque, pese a que nosotros contamos con un espacio enorme, como habéis visto, no tenemos el problema de otros museos, si nuestros contenedores no permiten un uso óptimo, como es el caso de la imagen de la izquierda, el espacio no nos sirve de nada. Este es un armario compacto, de la izquierda electrónico, de una altura completa semejante a las 3 plantas de la estantería de la foto de la derecha, que veis para que os hagáis una idea. Y bueno, como veis, pues solo se ocupan unas 5 o 6 baldas como mucho y el resto del espacio pues está desperdiciado, ¿no? La altura es un problema, pero también el que sea electrónico, porque muchas veces pues falla y se queda inutilizado, ¿no? Entonces, esto también es un problema. Y bueno, pues todas las imágenes que habéis visto, pues de los almacenes, pues habréis comprobado las distancias, como los enormes espacios, las escaleras y como las que aparecen al fondo de la imagen de la derecha y todos los almacenes tienen varias alturas y subimos y bajamos escaleras constantemente. Así que por todo ello, pues se puede decir que el Departamento de Conservación del Museo del Traje pues supera con creces los pasos diarios recomendados por la OMS, estamos en buena forma y nada, bueno, pues en principio iba a hablar más de más cosas, pero bueno, media hora no da para mucho, así que yo me voy a despedir y os voy a dejar ya con el resto de compañeras para que os hablen un poco más de lo que hacemos en este departamento. Pues muchísimas gracias a todos y a todas.